Son las 8:43 de la mañana ya y recibimos en punto de encuentro al senador Frente Amplista Charles Carrera. ¿Cómo le va, Charles? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Gusto Buen día. Contigo. Bueno, gracias, Charles. Gracias por atendernos. Nos gustaría comenzar esta charla, por supuesto, con la recta final de la campaña y puntualmente, Charles, con un... A ver, perdón, Charles, que estoy escuchando... Sí, perdón. No, tranqui. ¿Dónde anda? Estamos haciendo ruta, estamos en ruta 5, Sí. todo el rumbo a Rivera y Tacuarembó. Lindo viaje. Por la campaña, ¿no? Sí, estamos por la campaña del referéndum, ya bueno, en las últimas instancias. Estaba hablando de la señora española, la que lo va guiando por las rutas nacionales. No, uno por las dudas tiene, no, pero esta ruta uno la conoce. Claro, por la ruta 5 uno no se... Sí. No, salvo que uno se tenga que meter en algún pueblito y ahí capaz que la gallega ayuda. Sí, Porque pero te pasaste. me imagino cierto de venir varios, tomando mate, charlando, gritando, ¿no? Sí. No, pero vamos bien. Bien, Bueno, ahora, así que... van rumbo al norte del país. Carrera, el Ministerio del Interior informó ayer que estas 50 denuncias de abuso policial que presentó el Frente Amplio la semana pasada, dándole un plazo al gobierno para investigar, Heber ya confirma, el Ministerio del Interior confirma que en ninguno de estos episodios hubo personas imputadas, no hubo policías imputados. Y Heber tardó una semana exactamente en ya dar esas respuestas. Él dijo que un mes le sobraba. ¿Qué sensación le genera esta respuesta del Ministerio del Interior? En primer lugar, nosotros no recibimos esa información. El ministro Heber hizo una comunicación de prensa. A nosotros lo que nos preocupa es que estas denuncias, hace más de 8 meses que se están hablando de estos temas. Lo que hizo el Frente Amplio cuando hizo esa conferencia de prensa e intimó al ministro del Interior porque decía que eran denuncias genéricas las que hacían los defensores de oficio y la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que hizo el Frente Amplio fue decir, bueno, acá hay 50 casos que hay que analizar, por lo menos fueron 50 informaciones de expedientes, ubicaciones territoriales, donde había que analizar. Yo creo que son mucho más de 50 casos. El ministro, como lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, desde el primer momento que se recibió ese relevamiento que hicieron los defensores de oficio, la Suprema Corte de Justicia comunicó al Ministerio del Interior todos los casos. Entonces yo creo que lo que nos alegra, o por lo menos, no sé si decir nos alegra porque es un tema delicado, sino que bueno, que nos satisface, que bueno, que el ministro por lo menos tomó este asunto, por lo menos, aunque sea una semana antes del referéndum, tomó este asunto y lo está analizando. Yo creo que lo que tenemos que ver es esto, porque este tema es un tema que hace un buen tiempo que se está hablando, y acá hay que construir políticas públicas en torno a este tema. O sea, nosotros tenemos que darle garantías a los policías cuando ejercen la función, y también tenemos que darle garantías a nuestros habitantes. Yo les informo a ustedes, con mi equipo de abogados, nosotros, por ejemplo, estamos elaborando un proyecto de ley para que nuestros policías, como una garantía para sí y una garantía para nuestros habitantes, usen cámaras GoPro, es decir, cámaras corporales, porque hay que grabar todos los procedimientos policiales como una garantía para todos, como se hace en gran parte del mundo. Lo que dijo la Institución de Derechos Humanos, nosotros tenemos que tener un sistema que se investigue estos temas de abuso policiales, estas denuncias, y que sea un sistema que dé garantías y que sea independiente. Ahora, Charles, se debe realizar una investigación de urgencia, como dijo la institución. La institución el otro día hizo un relevamiento, que yo creo que lo importante del informe de la institución, que no nos debemos alarmar, pero la institución hace un informe en el cual dice que hay que hacer una investigación de urgencia, porque hace un estado a punto de todas esas denuncias que hicieron los defensores. Entonces, bueno, el ministro ayer hizo este planteo. Pero aparte, Charles... Aparentemente, perdona Mauricio, sí. Mariano, sí. Sí, Mariano, disculpa. No, acá lo que va a hacer es, le va a entregar al presidente de la fuerza política, y bueno, nosotros vamos a analizar y lo vamos a contestar. Bueno, ahí va, por eso él dice que... Nosotros tomamos este tema con preocupación y con responsabilidad. Claro, pero él dice que le va a entregar esto al Frente Amplio, ¿no? Se lo va a entregar a Fernando Pereira. Si se constata que no hubo ningún policía imputado en estas denuncias,
¿el tema queda en la nada o ustedes también ahí tienen una crítica a la justicia porque no avanzó en algunos casos en los que sí consideran ustedes que hubo abuso policial? Y nosotros ahí lo que estamos pensando con el equipo asesores, porque esto cuando se lo entrega el presidente a nuestra fuerza política hay que analizarlo con el equipo asesores, es ir a cada uno de esos expedientes y analizar, y bueno, y nosotros lo que tenemos que analizar es que el sistema tiene que funcionar y funcionar bien. Entonces a mí me parece que nos tenemos que hacer responsables y bueno, y a partir de allí, bueno, analizar y a dónde está el problema y verlo. Es decir, yo creo que hay que analizar qué pasó en Fiscalía, hay que analizar qué pasó en general el sistema de justicia, pero acá hay que tener en claro lo que dijimos desde el día 1. Estas denuncias llegaron al principal responsable de lo que es el Ministerio del Interior desde julio del año pasado y bueno, no se hizo nada hasta ahora, actuó con mucha omisión el ministro. Nos alegra o nos satisface que en estos días por lo menos se haya puesto a analizar estos casos, pero hay muchas más situaciones que hay que analizar. Y sobre los números de denuncias, ¿qué dicen ustedes, Charles, sobre los números de denuncias? Porque por un lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos dice que aumentaron los casos de abuso policial desde que rige la ley de urgente consideración. Pero Heber, lo mismo los defensores, ¿no? Sí, pero Heber difundió números que dicen lo contrario. Según el ministro del Interior, desde que rige la LUC, hubo menos casos de abuso policial, menos denuncias. Sí, no, mira, yo la verdad que para mí no es creíble un ministro que espera más de 8 meses para presentar esos números. No es creíble. Dice que son del observatorio. Pero además lo otro es, Mariano, que estos temas debemos tener un sistema que sea confiable. Y el sistema que es confiable es estos análisis que hace la Institución de Derechos Humanos, que está en el marco de lo que se llama lo que es la prevención de prácticas de tortura, y es eso el sistema que tenemos hoy. Pero realmente yo creo que si el ministro del Interior esperó más de 8 meses para presentar algunos números, ya ahí nomás creo que no es creíble. Pero además lo otro es decir, la información se analiza sale del propio observatorio que es nutrido a través de procedimientos policiales. Muchas de estas denuncias surgen en lo que es la audiencia que llevan adelante los defensores de oficio, que cuando tienen comunicación con la persona imputada es de donde sale este relato, que es lo que hay que investigar. Por eso hay que ir al expediente y hay que analizarlo. Ahora, usted está diciendo que, Carrera, perdóname, está diciendo que ahora la mirada que deberíamos tener los periodistas a la hora de pensar en números y a quién creerle es a la institución más que al observatorio que el propio ministerio tiene y que dice que fue creado en el frente. Yo no estoy diciendo eso, no. Yo estoy diciendo que el ministro Luis Alberto Heber no es creíble porque presenta unos números más de 8 meses posteriores. Ahora entendí. Tardíamente, entonces me parece que esto desde el primer día se tendría que haber investigado. Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que en julio le envía una comunicación, lo que tenemos que hacer, uno desde la jerarquía, desde la función pública, lo que uno tiene que hacer, cuando hay una denuncia de estas, uno tiene que investigar, no negar. Lo que hemos visto del ministro Heber es que ha negado la situación. Claro, y ahora aparece su respuesta ante la denuncia. Y después lo otro es también que el ministro Heber tiene una trayectoria, y desde la oposición nosotros lo decimos y lo volvemos a señalar en cada oportunidad que tenemos. El ministro Heber participó en el negociado del Puerto Montevideo, donde nos mintió en 3 oportunidades cuando concurrió el Parlamento Nacional a informar que existían todos los informes jurídicos y económicos en torno al acuerdo Catonati, y luego resulta que no existía ni un documento, ningún documento. Entonces eso, el ministro Heber está muy dañado en su credibilidad ante la oposición. Dígame, me quedé pensando en las cámaras GoPro, que me pareció interesantísimo el proyecto. Ese proyecto tiene un orden de magnitud del dinero que saldría a dotar a los 5.000, 6.000 policías ejecutivos que están en las calles de cámaras GoPro. Y nosotros, en principio, lo que vamos a plantear es que tiene que existir la necesidad de la construcción de la política pública. Una garantía para el funcionario policial y para los habitantes es que se grabe. Las cámaras GoPro no son tan caras. Yo creo que es un esfuerzo que debe hacer el Estado uruguayo para darle garantías a todos y no estemos en esta discusión, en esta duda que estamos en torno desde que han surgido estas primeras denuncias desde julio del año pasado. Es una buena idea. Creemos que lo que tenemos que buscar es eso,
nosotros, pase lo que pase, el 27 de marzo, nosotros vamos a presentar este proyecto de ley que ya lo estamos redactando, donde debe existir una presunción de que si no se grabó, porque lo que te dicen los defensores es muchas veces los policías tienen cámaras, pero las cámaras se comienzan a utilizar cuando ya hay una situación de desacato o una situación de cuando el procedimiento ya fue iniciado. Nosotros creemos que desde el inicio de que se está desarrollando el procedimiento policial es que se debe estar grabando. Por eso decimos que es una garantía para todos. Sí, cualquiera sabe cuándo inicia un procedimiento, ¿no? ¿Qué opinión le merece la carta del presidente de la Federación ANCAP anunciando posiblemente acciones contra de senadores de la República, senadores del gobierno, ¿no? Bianchi da Silva. Sí. Yo creo que esto es general, ¿no? En general lo que estoy viendo del Poder Ejecutivo y de varias figuras senadores de la República, que está existiendo una situación de uso de poder. Entonces me parece que desde un lugar de que debe ser, están fomentando el odio, están fomentando el desprecio hacia algunas personas, y eso es grave. Yo lo que diría es que si uno ve que está siendo atacado, lo que uno tiene que hacer es recurrir a la justicia, que es el tercero imparcial, e iniciar las acciones que tenga que iniciar. ¿En qué casos cree que hubo abuso de poder? Y el abuso de poder es, por ejemplo, informar acerca de tal o cual persona la situación de, por ejemplo, los salarios o la situación de la carrera. Eso para mí, si vos estás en una posición de senador de la República, no lo podés hacer. Una situación de abuso de poder es lo que hizo Manini Ríos el otro día, el senador Manini Ríos, llamando de sicarios a un medio periodístico porque lo que hizo fue informar acerca de una información que tuvo conocimiento, una investigación que lo involucra y que lo califica que es colono. Y así te puedo seguir un rosario de situaciones de abuso de poder. Bueno, lo propio que hizo el presidente Lacalle el otro día, cuando sale una carta pública del comisario general retirado Mario Lallera, haciendo una opción, haciendo uso de lo que es la libertad democrática que nos brinda la República, sale Lallera, baja a la tierra, sale Lacalle, el presidente de Lacalle, baja al ruedo a descalificarlo porque no comparte su opinión. Entonces me parece que eso es una situación de abuso de poder. Y yo creo que todo lo que hemos vivido en estos días, en los cuales el propio presidente está tomando una actitud tan activa en defensa, no va a ser una conferencia de prensa que iba a ser una cadena, me parece que eso no le hace bien a la República, no le hace bien a la figura del presidente de Lacalle, que en definitiva es el presidente de todos. ¿Cómo se sigue después de esto, Carrera, más allá del resultado que vamos a conocer el domingo? Obviamente, o el lunes de madrugada o el lunes de mañana. Habrá un resultado, se aquieta, pero ¿cómo se sigue después de esta campaña frenética? ¿Vamos directo al 24 ya? ¿Se sigue en campaña? Nosotros estamos militando y recorriendo el país, y sin lugar a dudas vamos a seguir militando y recorriendo, pero yo creo que después del 27 acá lo principal es que nosotros aspiramos que gane el sí. Nosotros que lo que aspiramos es que que se puedan redactar un conjunto de leyes, por ejemplo, para poder solucionar lo que dijimos, es decir, esta ley se escribió de las apuradas, se cometieron muchos errores y horrores, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es redactar bien. Por ejemplo, en caso de legítima defensa. En caso de la legítima defensa, se dejó sin efecto lo que es la legítima defensa de terceros. Es decir, si yo estoy viendo que están atacando a mi vecina, que un delincuente está atacando a mi vecina enfrente a mi casa, yo no la puedo defender. Eso no está bien, porque siempre existió la legítima defensa de terceros. Me defiendo a mí, defiendo a un familiar o defiendo a un tercero. Entonces, porque está mal redactada la norma, porque se redactó a las apuradas, porque no se escuchó estos 135 artículos nacieron sin paz social y es necesario que las leyes tengan paz social. Hay que solucionar el tema del combustible, el precio paridad de importación, que tiene un efecto negativo sobre la vida de los uruguayos. Hay que tomar un conjunto de políticas públicas que favorezcan y que nos puedan hacer acceder a los uruguayos a una canasta básica. Y no era mejor hacerlo no era mejor hacerlo en el Parlamento mismo, porque si gana el el no, esto queda impuesto, no hay cómo modificarlo. Y nosotros vamos a seguir proponiendo. Creo que acá hay 800.000 voluntades que dijeron que esta ley nació
sin el sustento democrático necesario, sin la discusión necesaria. Está bien, pero si se referenda después y la gente dice no, el artículo queda. Y bueno, pero sí, tendremos que seguir militando. Yo te planteé en el correo de este diálogo, Nano, te planteé, por ejemplo, un ejemplo de algo que yo creo que hay que hacer, que hay que legislar en la utilización de las cámaras corporales para que los procedimientos policiales se den con garantía para el funcionario y para los habitantes. Entonces, por ejemplo, de cosas que tenemos que hacer. Yo creo que luego, después del 27, lo que tenemos que hacer es que gane el sí y tratar de construir políticas públicas y volver a discutir un conjunto de aspectos que son necesarios. Nosotros creemos que es un error que los maestros y los docentes no participen en lo que es la construcción de la política pública. Charles, volviendo al tema de la legítima defensa de terceros, esa cuestión que ustedes consideran que fue mal redactada, ¿no la manejaron cuando en el Parlamento se discutieron los cambios en la ley de urgente consideración? ¿Ustedes ahí pidieron que se modificara esa redacción? Se discutió muchísimo cuando estuvimos, realmente lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Pero no nos olvidemos que esta ley se votó, que se modificaron por lo menos 37 ejes de políticas públicas nacionales, se votaron en 74 días. Y muchas veces, Mariano, era imposible. Yo me acuerdo del doctor Germán Aller, que es el grado 5 en Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuando fue, los artículos de seguridad son 126. Cuando fue, dijo, yo tenía 15, 20 minutos. Yo me voy a manifestar por lo que considero peor. Yo creo que se cometieron muchos errores. El policía y el militar, por ejemplo, la legítima defensa presunta, no necesitan la legítima defensa presunta porque ya tienen otra causal de excepción, eximente responsabilidad, que es el cumplimiento de la ley, el artículo 28. Entonces, yo creo que hay cosas que se hicieron mal y nosotros lo que tenemos que hacer, no nos sirve delitos subjetivos como son el agravio a la autoridad o la resistencia al arresto. Nosotros queremos respaldar a nuestra policía, pero se respalda, y ya existían figuras que respaldaban a la policía. Entonces me parece que no era necesario crear estos delitos tan subjetivos que quien termina definiendo si existe resistencia al arresto o agravio a la autoridad termina siendo la propia autoridad, y eso es exponer a nuestros policías. Lo que dice el ministro Heber, lo que dice Heber sobre eso es que hasta hace un tiempo, si a un policía le tiraban algo, lo insultaban, no podía hacer nada, y ahora sí puede. Pero lamentablemente, Mariano, por las noticias de prensa que seguimos viendo, lamentablemente siguen tirando cosas a los policías, y hemos visto que han ocurrido esas situaciones. Tenemos que buscar cómo proteger a la policía, cómo profundizar la profesionalización. No se profundiza la profesionalización convocando a retirados policiales, dándole el porte y diciendo que actúen a través de arresto ciudadano y que eso se considerará como un acto de servicio. Eso no está bien, y eso es ir por el camino de la desprofesionalización de la policía. Entonces nosotros tenemos que trabajar porque desgraciadamente, yo ahora voy rumbo a Rivera. En Rivera no podés decir que la seguridad mejoró, porque en el 2019 fueron 7 homicidios, desgraciadamente, en el 2021 fueron 17. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Rivera es de 15,6 de homicidios cada 100.000 habitantes. Es la tasa cercana a Guatemala o El Salvador. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que vamos a construir? A la fecha de hoy, desgraciadamente, llevamos el mismo número de homicidios que el año pasado, 21 homicidios, que fueron el número de marzo de 2021. El ministro Heber, el otro día que estuvo con ustedes, dijo que febrero de 2022 y 21 fueron el mismo número. No fue así. En febrero de 21, desgraciadamente, fueron 18 homicidios. Desgraciadamente, en febrero de 22 fueron 33. Existió un crecimiento. Todos los días estamos viendo problemas de seguridad y convivencia. La LUC no es el camino en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar construir políticas públicas y respaldar a nuestros policías, porque con pérdida de salario, no teniendo equipamiento, eso no es una forma de respaldar y dignificar a la policía. Yo creo que nosotros avanzamos en ese proceso de dignificación con la rebaja del 222 en su momento. Entonces, bueno, acá hay una política que hay que profundizar la capacitación y la profesionalización de la policía, entre muchos aspectos. El tema de viviendas, el camino no es el desalojo express. El camino es que haya un sistema de garantías, profundizar el sistema de garantías, porque hay personas que tienen problemas
para acceder a la vivienda, el llenar la olla. La gran preocupación, y cuando recorremos el país, es que la gente no está llegando a fin de mes, el problema de la canasta. Esto no se va a solucionar exonerando el IVA a un corte de asado. Esto nos tenemos que preocupar con los temas de la canasta básica. ¿Cómo podemos hacer que los uruguayos lleguen a fin de mes? Senador Frente Amplista Charles Carrera, gracias por estos minutos. Que pase bien, ¿eh? Y muchas gracias a ustedes, un saludo al equipo y a toda la audiencia. Tómese un mate, gastó bastante saliva. Buen viaje al norte ahí. Ya cortó. Bueno, era Charles Carrera, un poco respondiéndole a Luis Alberto Heber, que estuvo hace exactamente una semana acá en Punto de Encuentro. Qué discusión, seguimos con los números. Sí, ¿no? hay varios mensajes de, sí, obviamente que es un tema sensible, aunque no está en los primeros temas de preocupación de los uruguayos hoy por hoy, se ve que hablar de seguridad toca puntos sensibles. Sí, claro, porque la seguridad siempre es preocupación, el tema que hoy no es el tema de mayor preocupación porque la economía superó a la seguridad según algunas encuestas, ¿no? Sí, la salud también estuvo entre las primeras. Ahora la salud bajó, no. ahora es la economía, ¿no? Pero bueno, es cíclico. Todo va y viene. Sí, más adelante vamos a compartir. Pero ¿cuántos homicidios hubo? Sí. Pero me quedé con el proyecto de la cámara GoPro. Me parece una muy buena idea. Que me parece agarrable por este gobierno, por este ministro del Interior, porque es una manera también de garantizar. Cuando se sacó la radio policial de los equipos de prensa que trabajaban en la crónica policial, hubo quienes decían, entre los cuales estaba quien les habla, que lo que perdía la policía era una garantía, una cámara de televisión, que a veces llegábamos con la policía a los lugares. Para el procedimiento, claro. La garantía está filmando. Sí. Filmamos varias veces abusos, filmamos varias veces ataques a policías, filmamos muchas cosas que después fueron pruebas.